Dile que le Licenciado. escucha perfectamente. Muchas gracias, muy amables. Bueno, vamos a, sin más dilación, sin más trámite, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, esperando que esta última hora de la jornada nos abunde. Y entonces, les tenía pendiente los cronogramas, de los procesos del recurso de revelación. ¿Verdad? De cada apelación ante la Universidad de San Carlos de Guatemala es contra las resoluciones definitivas de las autoridades universitarias. Se plantea por escrito ante la misma autoridad quien emitió la resolución. Se puede plantear el recurso de hecho cuando la autoridad, ¿verdad? El plazo para verificación de la resolución originaria y de la resolución del recurso de revisión. 3 días. El procedimiento para iniciar el recurso, la autoridad impugnada envía los antecedentes al Consejo Superior Universitario, con un informe circunstanciado. Este trámite no puede tardar más de 30 días por el plazo fatídico constitucional. Una vez recibido el expediente, el rector en rectoría dará audiencia al recurrente y a la autoridad impugnada por el plazo de 3 días para que manifiesten, en el caso del recurrente del recurso, pues sus agravios, ¿verdad? Y en el caso, pues, de la autoridad, es prácticamente indicando que no procede por tales y tales cuestiones o situaciones. Luego, la rectoría envía dictámenes el expediente, previo a enviarlo y someterlo a conocimiento del Consejo Superior Universitario, es decir, toda esta parte es apenas todavía antes de que llegue el expediente al Consejo Superior Universitario. Esto es ante la Dirección de Asuntos Jurídicos de la misma rectoría. Hay una Dirección de Asuntos Jurídicos en la cual pues está a cargo de un director, hay subdirectores, está dividido por apartados, hay administrativo, hay laboral, hay constitucional, hay amparos, hay penal, laboral, etcétera, ¿verdad? La Universidad de San Carlos prácticamente tiene pues incidencia o es parte en procesos casi la mayoría de materias jurisdiccionales. Luego se conoce el conocimiento del Consejo Superior Universitario para que en 30 días resuelva el Consejo. ¿Por qué razón? Porque recordemos que es un órgano de dirección bastante grande, ¿verdad? 40 personas que tienen que ponerse de acuerdo no solo con esta parte legal, sino otras decisiones que emanan del mismo, ¿verdad? Entonces debe de haber ese plazo de 30 días. Una vez resuelto, ¿verdad? El recurso, si nos es desfavorable, entonces existe todavía apelación y ampliación, que no son recursos, ¿verdad? Son acciones administrativas, porque no pueden modificar el fondo del asunto, más sí ampliar o modificar lo ya resuelto. Puede ser de que la resolución haya sido ambigua, no esté bastante fácil de poderla interpretar. Y esto me recuerda cuando estaba la licenciada Gloria Porras como presidenta en la Corte de Constitucionalidad y emitieron una sentencia, una resolución de apelación, creo yo, de amparo. Y entonces se planteó el recurso de aclaración y ampliación, lo aclararon sin lugar, indicando que la resolución hablaba por sí sola. Y al leer, pues la resolución sí estaba algo enredada. Por eso se hace necesario de estas acciones de apelación y ampliación dentro del mismo recurso. Una vez agotados esos 2 días, ¿verdad?
y resuelto, por supuesto, ¿verdad? Que si solicitamos la ampliación y la aclaración, la aclaración y la ampliación, que acá, por favor, no es apelación, es aclaración y ampliación, por favor, ahí me confundí. No he corregido yo acá donde tengo el cursor ahorita, por favor, en este apartado, miren, es aclaración y ampliación, no apelación. Entonces, también no puede tardarse más de 30 días, ¿verdad? En base también al plazo fatídico constitucional. El Consejo Superior Universitario revoca la resolución, es favorable para el apelante, ¿verdad? Es decir, regresa al expediente con la resolución de que la autoridad debe emitir una nueva y como consecuencia pues es favorable para el recurrente del recurso. El Consejo Superior Universitario confirma la resolución, ¿verdad? Es decir, no nos otorga la apelación favorable, es desfavorable y se agotó la vía administrativa dentro de la Universidad de San Carlos. Ya no hay nada más que hacer. Entonces acudimos a la vía contenciosa administrativa. Con esta resolución desfavorable, vamos a tener 3 meses como lo establece nuestra ley de contencioso administrativo. Pero el Consejo Superior Universitario no resuelve, se puede recurrir al amparo, es decir, hay silencio administrativo. Para el silencio administrativo ya saben ustedes que contamos con 2 acciones. La primera, que ya solo el simple silencio administrativo después de 30 días, pues ya nos da pie a nosotros para plantear el proceso contencioso administrativo. Y si no, en su defecto, para plantear la acción de amparo en base al famoso inciso F del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Este sería entonces la apelación. Yo de preguntarles el esquema, sería este. Esquema que está brindado por el mismo manual de leyes, en este caso el de reglamento de apelaciones de la Universidad de San Carlos. Seguidamente tenemos el recurso de revisión contra los fallos de los jurados de oposición. Habíamos hablado que en los fallos de oposición son aquellos órganos, ¿verdad?, que se constituyen, se integran como con ocasión del nombramiento de profesores titulares, ¿verdad? Hablamos de la titularidad, de las horas y demás, ¿verdad? Y entonces se tienen que integrar estos jurados de oposición. Sin embargo, cuando le es desfavorable a cualquier candidato que participe dentro del proceso, entonces planteamos el recurso de revisión. El recurso de revisión contra los fallos de los jurados de oposición, no de operación, oposición. Se notifica el fallo y se pone a la vista toda la documentación para que se oponga de lo resuelto o plantee el recurso de reposición o el recurso de apelación. Disculpen, aquí es apelación, me van a matar ustedes. Pero aquí es oposición y aquí es apelación, ¿verdad? En los dos es apelación y oposición, ¿verdad? Entonces, esto tarda 5 días. ¿Y para qué es que tienen que estar estos 5 días a la vista de el recurrente? Porque entonces todos los demás candidatos también, aunque no hayan planteado, van a tener la posibilidad de examinar cuánto ellos quieran de los expedientes. Como en la convocatoria se va a describir bien los requisitos que tienen que establecerse, que debe reunir uno en la convocatoria, así como en las comisiones de apelación ahorita, ¿verdad? Que solo faltaba que presentáramos la tarjeta de vacunación contra el COVID o la tarjeta de vacunación del chucho de la triple. Solo eso faltaba, ¿verdad? Porque miren cuánto requisito, ¿verdad? Pero bueno, así es Guatemala. Esto es en el plazo de 5 días. Transcurrido ese plazo, la resolución del recurso, el órgano de dirección, la facultad, el instituto, el centro regional, etcétera, ¿verdad? En 10 días debe de entonces emitir la resolución. ¿Cuáles son los escenarios con esta resolución en estos 10 días? Revoca, ¿verdad?, la decisión a favor del interponente. No resuelve, puede ser planteado en materia también de amparo después de estos 10 días. Y si se confirma la resolución es desfavorable para el particular, el efecto puede plantearse la apelación dentro de los 3 días. Aquí ya vamos a la apelación de este esquema. ¿Bien? Esto es bastante pequeño, bastante cortito, ¿verdad? Entonces, pero cualquiera de los dos podrían venir dentro del examen.
Bueno, no sé si hay alguna duda, comentario con relación a estos dos esquemas ya vistos durante la clase pasada. Y entonces ahora pasaríamos a la siguiente diapositiva material que fue enviado el día de hoy. Sí, Araceli, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Disculpe, en el anterior esquema, los recursos son aclaración y ampliación, ¿verdad? No, es En lo, aclaración y apelación. En la anterior es aclaración y ampliación. sí, está bien, Las, ¿verdad? Sí, las aclaración y acciones, ampliación donde usted tiene apelación, ¿verdad? sí, dentro de las acciones, dentro de la apelación. Ah, ok, sí. Gracias, licenciado. A la orden, Araceli. Bueno, muy bien, entonces continuando, dijo don Chevo en la feria. Bueno, muy bien, ahora nos vamos y nos trasladamos desde nuestra alma mater, la 3 veces centenaria Universidad de San Carlos, y nos trasladamos ahora al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el IX, ¿verdad? Que es otra de las instituciones, de las dependencias, ¿verdad? Que de conformidad con el programa del curso tenemos que conocer. Vean, por favor, necesito hacer una aclaración con relación a estas instituciones. En el programa nos hablan de INTECAP, del INCUAT, de CEDIAG, de un montón de entidades, de un montón de instituciones. Sin embargo, hemos visto hasta el momento solo 2 autónomas: la Universidad de San Carlos y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Por qué no vamos a ver las otras? ¿Qué es lo que pasa con las otras? Las otras no las vamos a ver ni no las vamos a conocer porque han sido modificadas y reformadas sus leyes orgánicas. Y por ejemplo, la CEDIAG y el Comité Olímpico Guatemalteco, que gozan de autonomía de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala en sus artículos 91 y 92, su ley orgánica fue modificada mediante el decreto 96-97, que es la ley del deporte, la educación física, la cultura, educación física y todo eso, ¿verdad? Todo lo que integra el tema del deporte. Entonces fueron modificados los recursos que se conocían o se tramitaban ante estas instancias. Y fue tanto así que se les olvidó consignar los recursos. Pero como estas leyes revocaron a las anteriores, entonces recordémonos que el principio general en la ley de lo contencioso administrativo, que de las instituciones al no contener ningún recurso, pues los que se tendrán que sustanciar son precisamente el recurso de revocatoria y de reposición. Como consecuencia, por ejemplo, en CEDIAG, contra las resoluciones del gerente cabe la revocatoria y contra las resoluciones del comité ejecutivo cabe la reposición. Lo mismo sucede en el Comité Olímpico Guatemalteco. Contra las decisiones del gerente del Comité Olímpico Guatemalteco se plantea la revocatoria y contra las resoluciones del comité ejecutivo se plantea la reposición. En el INTECAP es la misma historia. En contra de las resoluciones del gerente se plantea la reposición y en contra de la junta directiva, que también es junta directiva, se plantea la reposición y así sucesivamente. Pero ahora, San Carlos y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no han variado, no han cambiado. Se sigue sustanciando y por esa razón tenemos que intentar a conocerlos. Y entonces, para el efecto, vamos a decir que el fundamento legal constitucional del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social lo tenemos regulado en el artículo 100 constitucional, el cual establece en el epígrafe a la institución como la seguridad social, que se entiende constitucionalmente como seguridad social. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación. Su régimen se instituye como función pública en forma nacional, unitaria y obligatoria. Dice el razonamiento de la Corte, para los que tienen la Constitución comentada por la Corte. El derecho a la seguridad social se ha instituido como un mecanismo de protección a la vida, que tiene como fin fundamental la prestación de los servicios médicos hospitalarios conducentes a conservar, prevenir y restablecer la salud de los habitantes por medio de una valoración médica que comprenda necesariamente desde el diagnóstico hasta la aplicación y el tratamiento que el paciente requiera para su restablecimiento.
Y sigue, ¿verdad? El razonamiento de la Corte, ¿verdad? Y sigue el artículo, el segundo párrafo. El Estado, los empleadores y los trabajadores cubiertos por el régimen, con la única excepción de lo preceptado en el artículo 88 de la Constitución, que son las universidades privadas, tienen la obligación de contribuir y financiar dicho régimen y derecho a participar en su dirección, procurando su mejoramiento y progresivo. La aplicación del régimen de seguridad social corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es una entidad autónoma con personalidad jurídica, patrimonio y funciones propias. Goza de exoneración total de impuestos, contribuciones de arbitrios establecidos o por establecerse de una vez para el futuro. Esa es una constitución, viajó al futuro ustedes. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social debe de participar con las instituciones de salud en forma coordinada. El organismo ejecutivo asignará anualmente en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado una partida específica para cubrir la cuota que corresponda al Estado como tal y como empleador, la cual no podrá ser transferida ni cancelada durante el ejercicio fiscal y será fijada de conformidad con los estudios técnicos actuariales del instituto. Último párrafo. Contra las resoluciones que se dicten en esta materia, proceden los recursos administrativos y el del contencioso administrativo de conformidad con la ley. Pero entiéndase, contra las resoluciones que se dicten en esta materia proceden los recursos administrativos. ¿Qué recursos administrativos? No dice la reposición ni la revocatoria. Y la excepción a la norma la tenemos en el artículo 17 y 17 bis de nuestra ley de lo contencioso, para que se sigan sustanciando los recursos que su misma ley establece. Y de lo contencioso administrativo de conformidad con la ley. Cuando se traten de prestaciones, debe autorar el régimen, conocerán los tribunales de trabajo y previsión social. Por esa razón es de que cuando es en materia administrativa y está agotada la vía administrativa en Antilix, pues acudimos a los tribunales contenciosos administrativos. Pero si es en materia de la salud, ¿verdad?, de alguna prestación de la salud, pues tiene que acudir el trabajador a los tribunales de trabajo y previsión social. Luego tenemos el decreto 295, que es la ley orgánica del Instituto de Seguridad Social. ¿Qué es lo que nos establece esta ley en cuanto a la seguridad social? Creación y objeto. Artículo primero. Créese una institución autónoma de derecho público con personería jurídica propia y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, cuya finalidad es la de aplicar en beneficio del pueblo de Guatemala y con fundamento en el artículo 63 de la Constitución Política de la República, la ley 65. Un régimen nacional unitario y obligatorio de seguridad social de conformidad con el sistema de protección mínima. Dicha institución se denominará Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y para los efectos de esta ley y de sus reglamentos, instituto. El domicilio de las oficinas centrales del instituto es la ciudad de Guatemala. La organización, capítulo segundo, artículo segundo. Los órganos superiores del instituto son la junta directiva, la gerencia y el consejo técnico. Artículo 3. La Junta Directiva es la autoridad suprema del instituto y en consecuencia le corresponde la dirección general de las actividades de este. 4. La Junta Directiva debe estar integrada por 6 miembros propietarios y 6 miembros suplentes así. A. Un propietario y un suplente nombrado por el presidente de la República mediante acuerdo emanado por conducto del Ministerio de Economía y de Trabajo, porque antes eran 2 en 1, ahora es solo el Ministerio de Trabajo. B. Un propietario y un suplente nombrados por la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, de entre cualesquiera de sus miembros, con la única excepción de que los que sean ex oficio, ¿verdad? Ojo con esto, ¿verdad? Dice, un propietario y un suplente nombrados por la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, de entre cualesquiera de sus miembros de la Junta Monetaria, con la única excepción de los que lo sean ex oficio. ¿Qué quiere decir cuando son ex oficios? Que
El Banco de Guatemala, que tampoco lo vamos a ver porque es lo mismo, ¿verdad? Revocatoria y reposición. En el caso de cómo se integra el Banco de Guatemala, ¿verdad? También se integra por miembros que son designados por el sector de gobierno. Entonces, los que son designados por el sector de gobierno no pueden ser nombrados ante la Junta Directiva del ICS. ¿Y por qué razón? Porque no pueden fungir en un ente autónomo como es el Banco de Guatemala por un cargo, y luego que de ese cargo ellos ejerzan la representación del Banco de Guatemala en este otro cargo. O sea, no se permite el doble cargo. Con la única excepción de los que lo sean ex oficio. Si alguna de las personas designadas deja de tener calidad de miembros de la Junta Monetaria, este debe hacer un nuevo nombramiento que procederá por lo menos a falta de completar. Es decir, las representaciones, porque aquí vamos a ver, sigamos leyendo, ¿verdad? Un propietario de un suplente nombrado por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Regularmente lo que ha hecho la Universidad de San Carlos en los últimos años, en los últimos tiempos, es que designa al decano de la Facultad de Medicina, porque él está integrando el Consejo Superior Universitario, y como es médico, ¿verdad? Y va a ir a administrar el ICS, que es una entidad de salud, ¿verdad? De previsión social, entonces ahí queda anillo caldero. Entonces, un propietario de un suplente nombrados por el Colegio Oficial de Médicos y Cirujanos. Igual, es a través de elecciones, ¿verdad? Y se hacen ahí para quién va a representar al Colegio de Médicos, ¿verdad? Ante la Junta Directiva. Un propietario de suplente nombrados por las asociaciones o sindicatos patronales que estén registrados conforme a la ley. Como no hay sindicatos patronales, aquí lo que hay son gremios, entonces es el CACIF. Y por último, propietario de suplente nombrados por los sindicatos de los trabajadores que estén registrados conforme a la ley. Eso sí, ¿verdad? Se realiza a través de la Confederación de Sindicatos, con FREGUA, con FUGUA, bueno, algo así, ¿verdad? Y ellos llevan a cabo una asamblea para designar quiénes van a representar ante la Junta Directiva. Artículo 5. Los miembros y propietarios a que alude el artículo anterior son por su orden: presidente, el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente y los 3 vocales de Junta Directiva. Todos estos miembros tienen los iguales derechos y obligaciones, excepto el presidente, a quien corresponde además presidir las sesiones, decidir con doble voto los asuntos que hayan empate, mantener frecuentemente contacto con el gerente para el efecto de facilitar las labores de este y las de la Junta Directiva, y en consecuencia percibir cada mes la remuneración adicional que indique el presupuesto general de gastos del instituto. Son dietas, ¿verdad? Estas las decide la Junta Directiva. Desconozco actualmente, pero si me permiten, con la facilidad que ahora esto da, ¿verdad? Vamos a ver qué tal. ¿Qué talito? Googleando dice que la Junta Directiva del ICS erogó en el 2022 la suma de 4.1 millones anuales en dicho rubro, ya que se agendaron 2 reuniones semanales para los 6 miembros, lo cual representa una dieta mensual de 24,000 quetzales. Es decir, cada sesión es de 6,000 quetzales. Sí, adelante, Brittany. Brittany, ¿no se le activó? Bueno, ya la silenciamos porque de plano se le activó y no estaba escuchando. Entonces, imagínense, compañeros, ¿verdad? Bueno, creo que está bastante mesurado, honestamente, ¿verdad? Pero hay instituciones, hay consejos municipales, ¿verdad? Que les decía yo el otro día, o la Junta Directiva, que es bastante ostentosa, es la del INDE, ¿verdad? Que ahí son, creo yo, que de 5,000 por cada sesión, pero estas son, ¿cómo se llama? Son también semanales, ¿verdad?
solo que ya son 4. Acá, por ejemplo, son 2, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos a encontrar el CONADER, ¿verdad? El Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación, porque encima de estar todo el sistema, crearon un ente descentralizado, que es el CONADER, en donde se supone que se va a coordinar toda la acción de esta ley con relación al deporte, ¿verdad? Ellos reciben de dietas, ¿verdad? Aparte de que ya reciben en sus instituciones, reciben, me estaba yo enterando, de 10,000 quetzales mensuales, correspondiente a, entonces, 2,500 quetzales semanales, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad, compañeros? Bueno, muy bien. Seguimos. Los miembros propietarios deben de ser sustituidos en su ausencia temporal o accidentes por sus respectivos suplentes. Muy bien, creo que hasta ahí sería lo más importante sustantivo de la ley. Luego tendríamos los beneficios del régimen de seguridad social. Comprende protección y beneficios en el régimen, en caso de que ocurran los siguientes riesgos de carácter social: accidente de trabajo, ¿verdad? Y enfermedades profesionales, ¿verdad? Los accidentes de trabajo es que con ocasión de las labores desarrolladas en cualquier trabajo, el trabajador sufra un percance, un hecho que amerite la hospitalización, ¿verdad? Entonces, como consecuencia, pues hay que acudir a los famosos clínicas de X por accidente. En el caso de las enfermedades profesionales, estas se refieren como consecuencia de las labores que se desempeñan, así se pueden adquirir riesgos en la salud. Yo, por ejemplo, pongo siempre el ejemplo de los trabajadores, servidores públicos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el Teatro Nacional, pues, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ahí el personal trabaja subterráneamente. Entonces no tienen luz natural, ¿verdad? Entonces la luz es artificial con lámparas. Pero estar 8 horas trabajando con eso, pues tiene sus efectos, obviamente, en cuanto a la vista, ¿verdad? Que es la salud. Y también no tienen aire. No hay ventilación que dé hacia adentro, porque el artista plástico Efraín Recinos lo diseñó de esa manera. O sea, la cuestión era la esplendorosidad de afuera, obviamente también de los visitantes a sus diferentes recintos, empezando por la gran sala, pero el personal administrativo, técnico, labora, como les digo yo, casi que en el subterráneo, ¿verdad? Entonces, no tienen luz natural, sino es artificial, y tampoco aire natural. Ahí todo es con ventilación artificial. Eso, pues, tiene sus riesgos en cuanto a las enfermedades profesionales. O las personas que se dedican a limpiar los vidrios, ¿verdad? Ventanales y demás en edificios que rebasan los 10 niveles, ¿verdad? Eso ya requiere mucha destreza, mucho cuidado y demás. Y también así tienen, pues, por ejemplo, en el caso de los trabajadores del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, no 20 días de vacaciones, 15 ni 20, sino 30 días de vacaciones, como para compensar ahí un poco el asunto, ¿verdad? Luego también tenemos el servicio de la maternidad, ¿verdad? Para todas aquellas madres trabajadoras y que pagan su cuota. Enfermedades generales, ¿verdad? Para lo cual primero acude uno a su periférica y después lo envían a uno a las famosas policlínicas. La invalidez, que como con ocasión de las circunstancias, no solo del trabajo, sino de la salud propiamente del trabajador. Yo el ejemplo que pongo siempre es aquel cartero que tiene un accidente en el desempeño de sus labores entregando la correspondencia, ¿verdad? Y es atropellado, y de ese hecho de tránsito, pues él pierde una pierna. Obviamente él ya no puede seguir trabajando de cartero. Entonces lo que le corresponde es la invalidez, ¿verdad? Beneficiarse con su pensión por invalidez. La orfandad, ¿verdad? Todos aquellos niños menores de edad que pierden a sus papás con ocasión de hechos o accidentes en el trabajo.
Todo esto tiene que ser debidamente comprobado. Y por eso lo consigno acá, porque se hace un expediente, se hace una solicitud, se tiene que comprobar, se eleva a la gerencia dice que no, entonces ya se plantea ante la junta directiva y por eso es que estamos explicando este punto. La viudedad, así lo establece la ley, la viudez, ¿verdad? O la vejez, ¿verdad? Que es en la mayoría. La muerte, los gastos de funerarios, entierros y demás, y los que además se establezcan en los reglamentos que la Junta Directiva ha ido aprobando año con año. Bueno, el recurso de apelación en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 52. ¿Qué es lo que establece este artículo 52? Resolución de conflictos y sanciones. Artículo 52. Los reclamos que formulen los patronos a los afiliados con motivo de la aplicación de esta ley o de sus reglamentos deberán de ser tramitados y resueltos por la gerencia. Permítame dando ingreso aquí a la compañera. Deben de ser tramitados y resueltos por la gerencia dentro del plazo más breve posible. Contra lo que ésta decida procede el recurso de apelación. Pero mire cómo inicia el artículo. Los reclamos. O sea, si no existiera la figura de apelación, es un reclamo, ¿verdad? Pero en esa época así era, ¿no? Contra lo que ésta decida procede el recurso de apelación ante la junta directiva, siempre que se interponga ante la gerencia dentro de los 3 días posteriores a la notificación respectiva, más el término de la distancia. El pronunciamiento de la junta directiva debe dictarse dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se formuló el recurso. Segundo párrafo. Solo ante los tribunales de trabajo y de previsión social pueden discutirse las resoluciones de la junta directiva. Y para que sean admisibles las demandas respectivas deben de presentarse dentro de los 5 días, por favor, que no se les olvide. Esto es muy excepcional, ¿verdad? Dentro de los 5 días de emitir las resoluciones por la junta directiva desfavorable, ¿verdad? En cuestiones puramente de la salud. Solo ante los tribunales de trabajo y de previsión social pueden discutirse las resoluciones de junta directiva y para que sean admisibles las demandas respectivas deben de sustanciarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que quedó firme el pronunciamiento del instituto, ¿verdad? Y entonces la relación se encuentra regulada en el artículo 52, procede contra los reclamos que formulen los patronos afiliados con motivo de la aplicación de la ley del ICS y de los asuntos que deban de ser tramitados y resueltos por la gerencia. La apelación cabe en contra de las resoluciones de la gerencia del ICS y que decidan el asunto o resuelvan la junta directiva del ICS. Las resoluciones que emita la junta directiva del ICS respecto al recurso de apelación pueden resumir: A. Favorable. Si las resoluciones favorables significan que la junta directiva del ICS revocó las decisiones del gerente y se deja sin efecto. B. Desfavorable. Significa que la junta directiva del ICS confirmó lo resuelto por el gerente, razón por la cual es desfavorable. En consecuencia, el patrono o el afiliado tiene 2 opciones: cumplir con lo resuelto por la junta directiva del ICS, se agotó la vía administrativa y el particular puede acudir a la vía judicial a plantear el proceso contencioso administrativo. El contencioso administrativo, si es cuestión administrativa, y juicio laboral si son prestaciones de carácter de seguridad social o previsión social. La semana pasada precisamente estaba firmando yo una demanda laboral de esto, ¿verdad? De mi cliente de apenas 20 años, el pobre patojo, ¿verdad? Mensajero de una empresa con moto y demás, y tuvo un accidente en moto. Y entonces, había que acudir y llevarlo emergentemente a un centro asistencial que no fuera el ICS. Y entonces acudió a un sanatorio. Y posteriormente se hicieron las consultas y dijo el ICS que sí iba a cubrirlos, ¿verdad? Y como consecuencia, pues ya él estando bien, lo operaron y todo el asunto. Y entonces se hizo el reclamo de, creo que fueron como 20,000, 30,000, algo así, porque la clavícula, la operación, esto y demás,
Pues yo creo que era el ICS, sí, el ICS era el que no podía operarlo en ese momento. Y vía telefónica indicaron que podía irse a la vía particular, así es el caso, sí, y que el ICS posteriormente le iba a reintegrar lo que él había gastado, lo cual se negó el gerente y como consecuencia pues tuve que plantear la demanda ante los tribunales de trabajo. Pero este es el sol del día que aún no, ni siquiera previos ni nada, no sé qué va a pasar y es donde uno tiene que acudir sí o sí al juzgado, ¿verdad? Para ver qué pasó, ¿verdad? Y si la Junta Directiva del ICS no resuelve el recurso planteado dentro de los 10 días que establece el artículo 52, el particular tiene las siguientes opciones. Esperar indefinidamente que la Junta Directiva resuelva, o sea, jale su banco, su silla y espere ahí, que nunca va a resolver. Y plantear la acción de amparo en base al artículo F del artículo 10, inciso F del artículo 10 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Bueno, nos vamos ahora al trámite del recurso de apelación fundamentado en el artículo 52 de el decreto 295, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Los reclamos que formulen los patronos y los afiliados con motivo de la aplicación de la ley orgánica de sus reglamentos deben de ser tramitados y resueltos por la gerencia dentro del plazo más breve posible. Este no puede exceder de los 30 días que establece la Constitución, en virtud de ser un plazo fatídico constitucional. Contra lo resuelto por la gerencia, el recurso de apelación ante la Junta Directiva debe interponerse ante la gerencia dentro de los 3 días posteriores al de la notificación respectiva más el término de la instancia. El plazo ante la gerencia, y a pesar de no estar establecido en su ley orgánica, este no debe pasar de los 30 días que establece la Constitución Política de la República. Y la resolución de la Junta Directiva tiene que darse a los 10 días de presentado el recurso. Solo ante los tribunales de trabajo y previsión social pueden discutirse las resoluciones de la Junta Directiva y para que sean admisibles, las demandas respectivas deben de presentarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que quedó en firme el funcionamiento del instituto. Fundamento legal es el artículo 192 del Código de Trabajo y también el último párrafo del artículo 100, Constitución Política de la República de Guatemala, y 17 y 17 bis de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Artículo 53. Los juicios que se sigan por la imposición de multas y sanciones deben iniciarse y resolverse en definitiva ante por los tribunales de trabajo y previsión social. En dichos juicios, el instituto debe ser siempre tenido como parte en el proceso. Otros recursos en la ley orgánica. Otro de los recursos es el reclamo sin nombre del recurso en la ley. Se interpone como reclamo por medio del memorial y como simple petición que contiene una impugnación, fundamentado en el artículo 35 y 52, y el otorgamiento de pensiones o indemnizaciones. Ahora, para que lo tengamos más claro, entonces nos vamos a la apelación. Aquí es donde terminamos de rematar siempre en el esquema. El recurso de apelación ante el ICS. El recurso de apelación contra las resoluciones originarias del gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Si todas van a ir a dar a la gerencia, ¿verdad? Entonces él vive resolviendo, ¿verdad? Favorable y desfavorablemente. El plazo para plantearlo es de 3 días siguientes al de la notificación, más el término de la instancia desfavorable. Luego hay un procedimiento intermedio que el gerente debe elevar el expediente a la Junta Directiva del ICS. No hay plazo, pero no debe pasarse de los 30 días. Luego la Junta Directiva debe resolver el plazo, el recurso planteado, dentro de los 10 días posteriores, ¿verdad?, a que se planteó el recurso. ¿Cuáles son los escenarios? La Junta Directiva revoca la resolución, es favorable al interesado y hasta ahí llegamos. Colorín colorado y el punto se ha terminado. Pero no, si no resuelve dentro del plazo, puede recurrir a la vía del amparo, de la acción constitucional de amparo. ¿Para qué? Para que resuelva.
se plantea un amparo en contra del gerente de la junta directiva, ¿verdad? Fundamento legal, el artículo 10, inciso F. Si la resolución se confirma, es favorable para el interponente. Puede acudir a la vía judicial. Si es laboral, a la sala de trabajo. Y si es administrativo, al contencioso administrativo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos prácticamente planteado el recurso de apelación. Es bastante sencillo, miren, ¿verdad? No hay mayores complicaciones. Creo yo que sí, solo con el articulito del 52, y como van a poder entrar hasta la Biblia durante el examen, creo que no va a haber ningún problema y ningún inconveniente. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? ¿O lo entendieron todo o no entendieron nada? ¿Verdad? Muy bien, gracias, Araceli. Bueno, ahora, aprovechando, gracias, Edna, que estamos todavía por acá, 10 minutos, aunque sea, ¿verdad? Para que también... Zaida, muchas gracias. Marcos de Jesús. Y por lo menos asienten con una reacción, vaya que ni hablan, ni chiflan, ni cachan, ni dejan batear, ¿va? Bueno, muy bien. Ahora ya salimos entonces de los recursos. Vean ustedes, ya salimos de los recursos casi que de la administración pública centralizada, regional y ahora la autónoma. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué sucede en el ámbito penal? Porque hay deducciones de responsabilidad penal para el servidor público o el funcionario público. Eso es lo que nos toca ahora. El control judicial privativo de los actos y resoluciones de la administración pública. Es decir, de los actos, hechos o circunstancias que se dejan plasmadas a través de resoluciones, de instrucciones, de acuerdos y demás por parte de los funcionarios públicos, pueden haber ilícitos. A esto le llamamos el control penal. Y el control penal es exclusivo de la institución o figura del antejuicio. Antejuicio quiere decir antes del juicio, ¿verdad? Es un juicio previo, pues, ¿verdad? Para el efecto, he tomado una ponencia del gran jurista guatemalteco Mario Fuentes de Starac, magíster en Derecho Constitucional, exdecano de la Universidad Rafael Landívar, expresidente del CEDECON, que es el Centro para la Defensa de la Constitución, y demás, ¿verdad? Es una gran personalidad. Entonces me he permitido traerlo a la clase. El derecho de antejuicio o de desafuero es una excepción al principio de igualdad ante la materia procesal penal. Es decir, todos deberíamos ser iguales ante la ley. Pero como dijo por ahí un exponente, Manuel de Jesús Salazar Tezahuic, exministro de Cultura, exministro de Educación, gran marimbista, pedagogo, filósofo y demás. Es cierto que la ley dice que todos somos iguales, pero no todos estamos iguales. Es diferente, ¿verdad? Pero bueno, estamos frente a la generalidad de todas las personas. Sin embargo, esta figura, ¿verdad?, constituye una prerrogativa, una inmunidad. Para algunos es impunidad, pero acá es inmunidad. Por la cual y en virtud de que algunos servidores públicos no pueden ser juzgados penalmente ante los respectivos tribunales ordinarios o comunes, sin que antes una autoridad distinta de la del tribunal o el juzgado competente para conocer de la respectiva imputación penal declare que ha lugar o formación de causa criminal en contra del servidor. Esa va a ser la declaratoria entonces del antejuicio. Para ello está fundamentado nuestra institución del antejuicio en el decreto 85-2002, ley en materia de antejuicio. El artículo 1 de la referida ley establece que la presente ley tiene por objeto crear los procedimientos para el tratamiento de las diligencias de antejuicio que, de conformidad con el ordenamiento jurídico,
se promuevan en contra de los dignatarios y funcionarios a quienes la Constitución Política de la República y las leyes concedan ese derecho, su ámbito de aplicación y su tramitación y sus efectos. El artículo 2, la naturaleza de la ley. La presente ley es de orden público. Por eso nos corresponde en especial conocerlo y bien atinado en el programa de curso, en el curso de Derecho Procesal Administrativo. El artículo 3 da la definición de la figura de la institución. El derecho de antejuicio es una garantía que la Constitución Política de la República o las leyes específicas otorgan a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a un procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar o formación de causa de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente ley. El antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable. La única forma de poder quedar sin ese privilegio es que uno deje de ser funcionario público. El derecho de antejuicio termina cuando el dignatario o funcionario público cesa el derecho al cargo y no podrá invocarlo a su favor aun cuando se promuevan por acciones sucedidas durante el desempeño de sus funciones. O sea, es decir, no existe la retroactividad para el derecho del antejuicio. La justificación del derecho del antejuicio. ¿A qué se atribuye el hecho de que no pueda, o que se le aplique, perdón, y no pueda iniciársele encauzamiento criminal? La justificación del derecho de antejuicio que más se conoce es aquella que supone que es una inmunidad de la cual goza el servidor público para que no pueda ser encauzado criminalmente, con base en imputaciones falsas y venganzas políticas o personales, que eso sí existe. En ese orden de ideas es que entonces el funcionario no podrá ser perseguido y en caso de que las denuncias en su caso sean espurias, políticas o malintencionadas o carezcan de fundamento y que para el ejercicio de la función pública no se vea entorpecida. Sin embargo, en nuestro medio el derecho ha sido mal interpretado y ha servido de protección, lamentablemente. Fonseca Penado establece que el derecho de antejuicio no está instituido como una protección en favor del funcionario, sino de las funciones que le han sido encomendadas. El fundamento lógico de la institución del antejuicio no es jurídico, sino político. Es decir, lo político entró al campo de lo jurídico. Había que juridicidarlo, por así decirlo, ¿eh? Por eso la ley. Las diligencias previas a la declaratoria de haber lugar o no a formación de causa no tienen por objeto saber si el funcionario cometió el delito, porque esa función estaría encomendada al juez ordinario y a través de los procedimientos ordinarios. Sabido que existió el hecho que es constitutivo de delito y que es imputable al funcionario acusado, será preciso hacer una valoración comparativa ante la gravedad del delito por una parte y la gravedad de la causa que causaría el orden institucional, apartándolo de su cargo para ser sometido al proceso criminal. Esta valoración no debe hacerse pensando en la persona individual del funcionario, sino en la importancia de las funciones que le han sido encomendadas. Es decir, qué relevancia pueda tener o qué afectación va a tener la administración pública o el Congreso de la República si no existiera el antejuicio para los diputados, para los magistrados, para los jueces, para los alcaldes, para los ministros, etcétera. Eso es lo que indica Mario Fuentes de Carrasco. El criterio de que la institución del antejuicio protege la función y no la persona del funcionario empleado público, sin duda, dicha institución tiene por objeto preservar la estabilidad del desempeño del cargo e impedir que el ejercicio de la función se vea menoscabada o menoscabado por las vicisitudes de la política. De ahí que el antejuicio tenga más connotación política que jurídica. Está antejuiciado, ¿eh? Si no, miren el antejuicio en contra del presidente Otto Pérez y Roxana Valdetti. Inmunidad. Si se asume que el derecho de antejuicio protege la función y no al funcionario, si se puede hablar de inmunidad
porque lo que se busca es impedir que la función sufra un menoscabo o una erosión derivada del encauzamiento criminal de quien temporalmente la ejercita o desempeña. Bajo este supuesto no cabría la impunidad, porque el procedimiento de antejuicio no prejuzga sobre el fondo de la imputación penal, presunto ilícito penal, ni sienta autoridad de cosa juzgada. Consecuentemente, la imputación penal podría replantearse después de que el funcionario hubiera cesado en las funciones públicas, mientras la responsabilidad criminal no hubiera prescrito, ¿verdad? Esto, las razones bien fundamentales como consecuencia, ¿verdad?, de precisamente de la inmunidad. Reconocimiento constitucional, es decir, los funcionarios públicos que de conformidad con la actual Constitución Política de la República gozan del derecho de antejuicio. Y ahí sí no hay vuelta atrás. Los diputados al Congreso de la República, en la literal A, artículo 161. Secretarios generales y privados de la Presidencia de la República, segundo párrafo, artículo 202. Magistrados y jueces, artículo 206. Fiscal General de la República, artículo 251, último párrafo. Procurador General de la Nación, artículo 252, último párrafo. Alcaldes, artículo 258. Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, artículo 270, último párrafo. Procuradores de los Derechos Humanos, artículo 273. Presidente, vicepresidente de la República, presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, ministros y viceministros, ojo, cuando estén encargados del despacho ministerial. Si son solo viceministros y cometen ilegalidades y está el ministro o la ministra, puede ser encausado inmediatamente. La única excepción es cuando el viceministro esté cubriendo al ministro, esté en funciones de ministro. Secretarios de la Presidencia de la República o subsecretarios que los sustituyan. Procurador de los Derechos Humanos, Fiscal General, Procurador General de la Nación, indirectamente al mencionar el derecho de antejuicio y que le sea al Congreso de la República declarar o no, sin lugar las diligencias. Artículo 165, literal H. También hay reconocimiento indirecto cuando se atribuye a la Corte Suprema de Justicia. El reconocimiento de los antejuicios en contra de diputados al Congreso de la República, artículo 161, literal A. Reconocimiento del orden legal o por disposición de la ley, no necesariamente constitucional, sino por disposición de la ley. La ley electoral y los partidos políticos, en sus artículos 143, 46, 58, 217, reconoce directamente el derecho de antejuicio al secretario general, al inspector general del Tribunal Supremo Electoral, al director general del Registro de Ciudadanos y a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, diputados y alcaldes. Candidatos, no que hayan sido declarados electos. Solo candidatos, imagínense. Ley orgánica del Ministerio Público, artículos 28 y 43, en forma directa conceden derecho de antejuicio a todos los fiscales del distrito y de sección y a los agentes fiscales del Ministerio Público. Ley de la Policía Nacional Civil, del decreto 11-97, el artículo 25 otorga de manera directa derecho de antejuicio para el director general, director adjunto y subdirectores generales de la Policía Nacional Civil. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el decreto 31-2002, artículos 14 y 18, otorgan en forma directa el derecho de antejuicio a los subcontralores de probidad y de calidad del gasto público. Artículo 15 de la Ley de Supervisión Financiera, el decreto 18-2002 del Congreso de la República, concede de manera directa el derecho de antejuicio al superintendente de bancos y a los intendentes y superintendencia de bancos. El artículo 27, literal A, del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas, aprobado por el decreto 91-87 del Congreso de la República, confiere en forma directa el derecho de antejuicio a los diputados al Parlamento Centroamericano. Bueno, como esto es un temita todavía largo, lo vamos a contener con más contenido porque después de esto viene otro punto. Aquí hay esquemitas del derecho de antejuicio, ya les envié 3, ¿verdad? Y entonces, por razón del tiempo, nos vamos a quedar el día de hoy acá, ¿verdad?
Ahí me recuerdan el próximo martes en la facultad, que nos quedamos en la diapositiva número 8, por favor. Yo les agradezco muchísimo, pero por razón del tiempo, el último periodo, cansados, agotados, ¿verdad? Ya tenemos con justa causa para compartir con nuestras familias. Yo les agradezco muchísimo que se hayan adherido a los 116 estudiantes a esta traducción. Gracias, licenciado. Feliz noche, Gracias, licenciado. feliz noche, licenciado. Buenas noches, Lique. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gusto saludarlo.